Agradecemos su compañía a los que nos visitan también por primera vez. Gracias por acompañarnos. Les quiero invitar a leer en esta primera parte en un salmo, el Salmo 33. Salmos capítulo 33. En algunas Biblias, la página 540. Vamos a comenzar la lectura en el Salmo 33, el versículo 18. Salmo 33, versículo 18, dice la palabra de Dios: He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Hasta ahí por el momento la lectura de la palabra del Señor. Sabemos que hay palabras que para la persona que no conoce al Señor como su Salvador, y hay palabra que es para los que somos ya creyentes y conocemos a nuestro Señor como Salvador, por lo tanto es enseñanza para el Hijo de Dios. Pues bien, este es un salmo de una persona que ha conocido a Dios, que ha conocido al Señor, pero también hay alguna reflexión para aquella persona que hoy nos acompaña y no conoce al Señor como su Salvador personal. Aquí es interesante que el Señor, no teniendo forma, siendo Dios espíritu, como dice en el libro de Juan, los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu, no tiene forma, pero a lo largo de la escritura encontramos pasajes que muestran la mano de Jehová, por ejemplo, y encuentra aquí el versículo el ojo de Jehová. Y podríamos preguntarnos, ¿acaso hay algún lugar donde el ojo de Jehová no esté observando, no esté mirando? Toda la tierra ha sido creada por nuestro Dios, toda la tierra. Hay lugares conocidos, hay lugares habitados, pero hay desiertos, por ejemplo, donde nadie está morando. Hay selvas donde nadie ha llegado. Hay lugares extremos en el Polo Norte donde nadie ha llegado todavía, en el Polo Sur. Y allí está el ojo de Jehová también, aunque no haya nadie más. Pero si nos ponemos a pensar como creyentes, como hijos de Dios, desde el comienzo de nuestra carrera cristiana, tener presente esta verdad, que el ojo del Señor, el ojo de Jehová está sobre los que le temen. Y si está sobre los que le temen, este temor obviamente no es de pánico, no es de terror, es un temor de reverencia. Hay reverencia por nuestro Dios. Y el ojo del Señor está sobre nosotros. Hay otro salmo que habla que Él ve también nuestras lágrimas. Y un rey lo experimentó. Comenzó a orar a Dios. Comenzó a llorar. Y Dios vio aquello. Lo observó. Lo observó. Y aquí utiliza esta frase que el ojo de Jehová está observando, está mirando, para que nosotros podamos entender. Como dije al principio, Dios no tiene forma, no tiene ojo, es espíritu. Pero lo podemos entender que está observándonos. Cuando llegó la tecnología al sistema judicial, se acortaron muchos juicios, que en otro tiempo eran largos y no terminaban, porque la gente confiaba en el testimonio de personas
y habían dos personas que testificaban falsamente y personas inocentes eran enviadas a la cárcel. Pero en el día de hoy, cuando se comienza ya a grabar y hay cámaras en diferentes lugares, hay personas que ni siquiera se dan cuenta que hay una pequeña cámara observándolos, grabándolos, y aparece en los juicios cómo se grabó aquella persona que había engañado a todo el mundo, pero una pequeña cámara grabó que él había sido la persona que había cometido el delito. Si nosotros como seres humanos hacemos eso, ¿cuánto más nuestro Dios, que creó todas las cosas, puede observar nuestro comportamiento como creyentes? Y así también a la persona que no conoce al Señor. Él sabe todo lo que tú has hecho. Él ha estado observándote desde el vientre de tu madre. Te ha conocido. Entonces, podemos pensar que sería imposible que una persona razonara en su pensamiento, conociendo al Dios de la Biblia, y pensara que ha hecho algo que Dios no lo sabe, que Dios no lo ha visto. Asimismo, el creyente puede estar convencido de que Dios nos ha observado desde siempre también. Y no podemos engañar a Dios. Él ha estado con nosotros en los momentos más oscuros de la vida de un hermano, de una hermana. Ahí estaba el Señor, el ojo del Señor estaba viendo. El pasaje aquí está referido para darle ánimo a la persona. Son personas que temen al Señor, entonces el ojo del Señor está sobre ellos. Pero lo podemos también aplicar y meditar cuando estamos en malos caminos, cuando andamos en lugares que no convienen. Y el Señor está allí también observando junto a nosotros. No podemos decir, hasta aquí llega el Señor y de aquí en adelante voy yo solo. El Señor está con nosotros, el Señor nos acompaña. Y por eso que Pablo también dirá en el Nuevo Testamento que podemos entristecer al Espíritu Santo. Se puede entristecer, se puede contristar, porque cuando el creyente anda también en lugares que no convienen, allí también está el ojo del Señor. Sobre los que esperan en su misericordia. Hemos hablado en otras oportunidades de la misericordia de Jehová. Esta misericordia se renueva de día en día. Nuevas son cada mañana las misericordias del Señor. Y si no hemos sido consumidos, es porque la misericordia del Señor se renueva diariamente. El Señor no nos da conforme a nuestros actos, a lo que nosotros merecemos. Él nos da conforme a su amor, a su gracia, a su benevolencia, a lo bueno que es Dios, porque Dios es bueno. Dios es amor. Entonces Él nos da no lo que merecen nuestros actos, sino lo que Él nos da por pura gracia, por pura misericordia. Y ahí está el pasaje también que lo podemos aplicar a nuestros amigos que no conocen al Señor, porque dice para librar sus almas de la muerte. Y esta es una verdad que el alma, si no conoce al Señor, está en peligro de muerte. Solo hay un paso entre mí y la muerte, decía David. Pero es una verdad que la podemos aplicar a todos nosotros en esta tarde. No sabemos lo que puede pasar. De un momento a otro podemos sufrir un accidente. Incluso sin salir de nuestros hogares, podemos partir de este mundo a través de un ataque cardíaco, por ejemplo, o tantas otras cosas que ocurren en nuestro cuerpo. Solo hay un paso entre nosotros y la muerte. Y Dios, que observa todas las cosas y que observa tu vida, y que te observa y te mira y está pendiente de todo, dice que puede librar tu alma de la muerte. Y ahora vamos al creyente. Si bien el creyente es salvado y no tendrá que experimentar muerte espiritual, hay condiciones en el creyente que lamentablemente le dejan botado. Utilicemos ese término. Su carrera cristiana
caída. Hay personas que en este tiempo de pandemia han caído. Se han terminado las congregaciones, no nos hemos podido congregar, hemos utilizado estos medios. Pero hay personas que al no estar congregándose, al no ver físicamente a otros hermanos, al estar solos tal vez, se han alejado del Señor. Se han ido apagando, se han ido enfriando espiritualmente. Y podemos hablar entonces de una muerte en su vida espiritual. Pero el Señor dice, levántate de entre los muertos, resplandece. Una vida cristiana que el Señor ha salvado a una persona, le ha dado un propósito en la vida, le ha dicho lo que tiene que hacer y le ha mostrado lo que no tiene que hacer. ¿Qué pasa con ese hermano, con esa hermana, cuando cae en pecado? Esto de la pandemia no terminó las caídas en los creyentes, incluso puede haberlas aumentado. Entonces, ¿qué pasa con la vida cristiana cuando cae? En este tiempo de pandemia, como decía, también hemos sabido de personas que han caído. No estando congregándose, han caído. Y es un peligro. Y el Señor dice que Él puede librar sus almas de la muerte para darles vida en tiempo de hambre. ¿Y quién podría negar que este tiempo que estamos pasando, para aquel hermano que no tiene una costumbre de leer su palabra, para aquellos hermanos que no tienen el hábito de orar, de cantar alabanzas en sus hogares, sino que están acostumbrados a ir a un lugar y que ahí se cante, que ahí se ore, que ahí se lea la palabra, que no tienen esa experiencia de vivir la vida cristiana en soledad, en solitario. Esos hermanos tienen esta promesa del Señor. El Señor puede librar las almas de la muerte en este tiempo de hambre. Hay hambre espiritual. Lamentablemente, hay hermanos que en su niñez espiritual no han comido espiritualmente y tienen hambre. Y no tienen el hábito, la costumbre de alimentarse por sus propios medios. Y para ellos, este tiempo ha sido un tiempo de hambre espiritual. Pero el Señor puede darles vida. El Señor puede dar vida. Y esto es aplicable también a la persona que no conoce al Señor. Decíamos, los salmos son escritos por personas que conocen a Dios, pero lo podemos aplicar a un inconverso también. El Señor es el único que puede dar vida en tiempo de hambre espiritual, donde las almas de los hombres sin el Señor Jesucristo se van secando, están cayendo en depresiones producto de tanto temor que infunden las noticias, los medios de comunicación. Hay personas que están cayendo en la ansiedad, en la depresión, en la angustia, porque todo parece que transmite el temor. Pero eso también puede contagiar a los creyentes, que no debiera hacerlo, porque no vivimos, si bien vivimos en este mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos y tenemos que buscar las cosas de arriba, donde está el Señor sentado. ¿Cómo estamos en relación a esto? ¿Esperamos la misericordia del Señor? ¿Estamos conscientes de que el ojo de Jehová nos está mirando y observando diariamente y en la noche, que cuando estamos solos el Señor nos observa también? ¿Estamos conscientes de eso? Como creyentes, como cristianos, ¿o nuestra vida cristiana se basaba solamente en aquel lugar de congregación donde tenía la vida cristiana? Era en el lugar de congregación, donde se cantaban los himnos, en el lugar de congregación, pero en el hogar, en la casa, ¿tienes aquella costumbre, aquel hábito de cantar himnos de alabanzas en tu hogar, con tu familia? ¿Tienes aquel hábito de hacer un culto familiar diariamente,
leer la Biblia en tu hogar, no dependiendo si nos estamos congregando o no nos estamos congregando. ¿Cómo está el hábito de la oración? Un escritor decía que la oración es como el respirar del ser humano, del cristiano, es como la respiración. ¿Cómo estamos en esa área? ¿Estamos conscientes de que el ojo de Jehová está sobre nosotros? ¿Tememos con ese temor reverente al Señor? Él nos está observando diariamente y Él quiere darnos vida. Al inconverso le quiere dar vida eterna, pero al creyente le puede dar abundancia de vida, novedad de vida. El Señor quiere que andemos diariamente en esta vida, que nuestra vida cristiana no vaya decayendo, que no gane el viejo hombre que mora en nosotros, la carne, la vieja naturaleza, sino que sea el nuevo hombre que gane las batallas del Señor y nos dé vida en tiempo de hambre. Que las ovejas coman pastos delicados, que sean pastos nutrientes. ¿Qué estamos leyendo, por ejemplo? ¿En qué estamos ocupando el tiempo libre, por decirlo así? El tiempo es del Señor también, y nosotros estamos llamados a redimir el tiempo. Nuestras lecturas, podemos tener la libertad de elegir lo que leemos. ¿Qué estamos leyendo? De elegir lo que escuchamos. ¿Qué estamos escuchando? ¿Estamos escuchando himnos y alabanzas que alaben a nuestro Dios? ¿O estamos escuchando la música del mundo? Y esa música tiene cosas totalmente negativas. Incluso pueden afectar el ánimo, la música mundana. Nuestra alma espera en Jehová. Y esa es la conclusión que llega el salmista. Nuestra alma espera en Jehová. Hemos esperado en el Señor. Nuestra alma espera en el Señor. Cuando escuchamos tantas cosas negativas de este virus que algunos piensan que el mundo se va a acabar, ¿en qué espera nuestra alma? Algunos esperaban en la vacuna. Salió la vacuna, se vacunaron algunas personas con sus 2 dosis de vacuna y se volvieron a infectar. ¿Dónde está nuestra esperanza? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En Él solamente reposa mi alma. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón. Y eso lo podemos experimentar, nuestro corazón, el misterio de nuestro corazón. No es aquel músculo que bombea sangre, el corazón es donde radican todos los sentimientos, las emociones. El corazón. ¿Y puede haber un corazón alegre en este mundo? Obviamente que sí. El corazón que está alegre hermosea el rostro, dice. Y aquí dice que el corazón se alegra en Él, en Él, en el Señor, en Jehová. En ningún otro lado el corazón del hombre va a encontrar esta alegría, este gozo en el corazón. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Y llegamos a la conclusión con el salmista que todo gira en torno a Él. Muchas veces cometemos el error como creyentes de que algunas cosas giren en torno a nosotros. Y es un trágico error. El creyente es feliz y lo hemos experimentado cuando gira todo en torno al Señor, todo en torno al Señor. Y es el corazón que tenía David. Cuando tenía problemas, no iba a una adivina, como lo hizo el rey Saúl. David iba a Jehová, iba al Señor. Su alma esperaba en Jehová también. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Y nuestro corazón se alegra en Él. Porque en su santo nombre hemos confiado. Podemos ver el nombre. Yahweh, Yahvé, la antigüedad, Elohim. Pero el nombre de nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Jesús significa salvación. Él ha salvado nuestra alma.
y la ha salvado con un propósito. Y si no entendemos eso como creyentes, nuestro corazón no va a estar nunca gozoso. El corazón del creyente se goza cuando están las cosas del Señor, cuando lee la palabra del Señor, cuando canta himnos y alabanzas al Señor, cuando eleva una oración al Señor y el Señor la contesta. ¿Qué se goza nuestro corazón? Pero cuando no es así, cuando nos olvidamos de que el ojo de Jehová está sobre nosotros y andamos por nuestros propios caminos y nos alejamos de la oración, nos alejamos de la alabanza, de los himnos, nos alejamos de la lectura de la palabra de Dios, nuestro corazón comienza a decaer. Que el Señor nos ayude a experimentar ese gozo en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro corazón. Y en su nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Para el inconverso, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Para el creyente, nuestro todo, nuestra vida cristiana es todo en Él, para que nuestra vida cristiana no muera, sino que viva y sea una vida vivificante para Dios y sus propósitos. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde.